Hola, esto es El Desarmadero de Cuentos, un taller literario radiofónico. En cada episodio analizaremos un cuento metiéndonos adentro de su estructura, reconociendo sus partes, viendo cómo funcionan por separado y cómo se relacionan entre sí, con el mismo afán que teníamos en nuestra infancia cuando desarmábamos un juguete para investigar cómo funcionaba. A partir de lo que analicemos, voy a darles algunas propuestas para que escriban sus propios relatos. Mi nombre es Hernán D'Ambrosio, así pueden buscarme en Instagram y Twitter. También pueden seguir este taller literario radiofónico en Instagram. Estamos como El Desarmadero de Cuentos. Y pueden mandarme sus cuentos por mail a eldesarmaderodecuentos@gmail.com. Hola, esto es El Desarmadero de Cuentos. Hoy vamos a trabajar con Intemec, un cuento de Selva Almada que forma parte del libro El desapego es una manera de querernos. Pero antes de desarmar el cuento, vamos a hablar un poco sobre su autora. Selva Almada nació en 1973 en Villa Elisa, provincia de Entre Ríos. Se define con una frase de Héctor Tizón como una escritora de provincia. En 2020 fundó la librería electrónica Salvaje Federal, con el objetivo de crear un sitio que albergue una literatura secreta para la gran metrópoli. Y yo creo que en su catálogo lo logra. Actualmente reside en Buenos Aires y dicta talleres literarios. Sus primeros cuentos fueron publicados en el semanario Análisis de Paraná. Los libros de cuentos que ella publicó son Niños, que es del 2005, Una chica de provincia, del 2007. En el 2012 publicó Suelto, el cuento Intemec, por medio de una editorial digital que se llamaba Los Proyectos. Y en el 2015 publica El desapego es una manera de querernos, que es una recopilación de los cuentos que había publicado antes. El último libro de cuentos que publicó es del 2020, está destinado al público infantil y se llama Los Inocentes. Además de los libros de cuentos, tiene 3 novelas que tuvieron muchísima repercusión. Ella denomina a esta trilogía de varones. La primera es El viento que arrasa, del 2012, después le sigue Ladrilleros en el 2013 y cierra con No es un río, del 2020. Como venimos haciendo en todos los capítulos, vamos a tratar de hablar de su obra a partir de lo que ha dicho en entrevistas, de las definiciones que nos ha dado en diferentes medios. Con respecto al tono, dice en una entrevista que le hicieron en la página del Ministerio de Cultura el 2 de noviembre del 2020. Para mí, el tono es la escritura. En mi caso, muchísimas veces lo encuentro después de escribir la primera línea o el primer párrafo. Siempre digo que después de escribir esa primera página o primeros párrafos, tiene que estar el corazón del relato. El tono no tiene que ver con buscar cierto efecto de algo, sino con esa puerta que se abre a la voz de ese relato. Y esa voz no es solamente el lenguaje. El relato es un sistema u organismo que funciona de una manera completa y compleja, donde no es solo cómo lo escribo, cómo lo digo, sino también cómo son esos personajes, qué hacen, qué piensan, qué sienten, qué es lo que van a proponer en ese mundo que se abre cuando se empieza a leer un relato. Por lo general, en cuanto a las tramas, no tengo ningún plan previo, sino que empiezo por alguna pequeña situación o estado que actúa como disparador y después se van construyendo en el transcurso de la escritura. Es muy interesante esta definición que da del tono como algo orgánico, como algo que se define en la escritura de las primeras líneas. Pero no solamente tiene que ver con la forma en que se escribe, sino con el comportamiento de los personajes. Como les decía, es algo integral a la obra. Es algo que define
principalmente desde dónde se está contando la historia. Con respecto a la puntuación, en una entrevista que le hizo Víctor Núñez Jaime para el diario El País el 16 de septiembre del 2015, dice: «Cuido mucho la puntuación en mis libros porque me gusta que cada uno tenga su respiración propia. Me gusta mucho corregir. Corrijo, tacho, saco, puntúo». Yo asocio esta frase con la primera. La búsqueda del tono no solo es natural, surge en un primer momento, pero después se va puliendo. Vemos la primera intención en el borrador que escribimos, pero para llegar a lo que buscamos necesitamos releer y modificar lo que escribimos. Borges decía: «Publico para dejar de corregir», y no encontramos dos versiones iguales de un cuento de Borges en sus antologías. Lo mismo pasa con Abelardo Castillo. Siempre que publicaba un cuento, lo corregía y lo cambiaba. La corrección es tan importante como la escritura y nos ayuda a definir o a precisar, mejor dicho, lo que queremos decir en nuestros textos. Sobre el realismo, Selva Almada, en una entrevista de Agustina Rabaini para Sofía Online del 5 de octubre del 2014, dice: «Trabajo con el realismo, con lo que está en el plano de lo real, pero a la vez está atravesado por atmósferas extrañas, con todo eso que me impacta, con lo que está debajo y me da curiosidad». El marco de sus cuentos es el realismo. Ahí es donde ella se siente cómoda y se explaya. En la misma entrevista, hablando de cómo trabaja con el pueblo, dice: «La vida de pueblo tiene un ritmo particular y eso le marca un pulso a las narraciones. Y siempre está esta cosa del secreto, eso que no se dice pero todo el mundo sabe, o eso de lo que nadie habla pero todos están al tanto. Eso ominoso y oscuro del pueblo, lo subterráneo que está latente, como si en un lugar donde aparentemente pasan pocas cosas hubiera algo a punto de explotar». Este es el contexto con el que suele trabajar, el del pueblo, el del murmullo, el de lo que se dice pero no abiertamente. Podemos linkear esto con lo que hablábamos de Juan Diego Incardona, que recogía la forma de hablar de Villa Celina, el chisme, lo que se decía en el almacén. Acá es parecido, es el murmullo entre vecinos, el murmullo de los que viven todos los días, de los que se cruzan en la calle, de los que comparten comentarios y a la vez los ocultan. Y marca también en esta frase el ritmo, puntuación, tono, todo conduce a una construcción orgánica en la literatura de Selva Almada. También tenemos esta idea de atmósfera extraña que planteaba en la entrevista de Agustina Rabaini, y la podemos asociar con el murmullo del pueblo, con lo que está a punto de explotar. Ahí está lo extraño, no desborda el realismo, sino que confluye subterráneamente. Ella no sale de lo real, pero lo enrarece con la conducta de sus personajes. Y vamos a hablar un poco, como venimos haciendo en todos los capítulos, de algunas líneas estéticas que tiene su obra en general, antes de meternos en el análisis de Intemec. Selva Almada suele trabajar con historias pequeñas, sencillas pero fuertes. Los personajes tienen mucha presencia, suelen ser viscerales, están en los márgenes habitualmente. Generalmente le pone particular atención a las masculinidades en el contexto de un pueblo. Sus historias se sitúan por fuera de las grandes capitales o en pueblos alejados de Buenos Aires, en zonas híbridas y fronterizas entre el campo y las ciudades pequeñas. El entorno natural y rural tiene un rol protagónico. Ella trabaja con el paisaje, la flora y la fauna, y la relación del hombre con estos elementos. La geografía, entonces, es parte sustancial de la trama y de los personajes. El paisaje está integrado a la trama. Hay una presencia también del clima. Hace calor en la obra de Selva Almada. Hagámoslo, nos cagamos de calor, sentimos ese sofoco,
el de la hora de la siesta, el que nos dice quedémonos adentro porque nos vamos a derretir afuera. En la obra lo vivimos al calor. Por otro lado, ella traslada al papel la forma de hablar, los sonidos de los pueblos argentinos. Y para esto apela a la memoria de su infancia, a su vida en Entre Ríos y también al lenguaje que se usa en la infancia. Suele trabajar con personajes de clase obrera o pobres y también habla de la familia o de la no familia. Al respecto, dice una frase muy interesante. En una entrevista con Silvina Friera del 18 de enero del 2016 para Página 12, Selva Almada dice: me fui dando cuenta con el tiempo de que las relaciones familiares siempre aparecen en mis relatos. La familia es el primer lugar interesante donde uno ve relatos. En una familia pasan todo el tiempo cosas de lo más disímiles, desde las más felices hasta las más infelices. Entonces, es el material narrativo del que no podemos escapar. Todos tenemos algo para decir de la familia y no tenemos que usar ni siquiera la imaginación. Selva Almada toma al núcleo familiar como una metonimia de las fuerzas más grandes de relación que hay en la sociedad. En este sentido, podemos linkearla con la microfísica del poder de Foucault. Esta idea de que cada núcleo de poder representa un núcleo mayor. Foucault hablaba de la escuela y cómo representaba al Estado, por ejemplo. O también a la cosmovisión isabelina de la época del teatro shakespeariano, donde cada parte era una representación del todo, donde cada relación individual estaba, en cierto sentido, reflejando a la cosmovisión isabelina. Acá la familia es un núcleo de poder, tiene roles, cada uno ocupa un lugar. Selva Almada trabaja con unidades familiares, matrimonios o parejas que funcionan bajo las leyes que ellos han creado y escrito en un código que resulta ilegible para los demás. Pero esos códigos van más allá, esos códigos se construyen con hechos ajenos a la familia y están representando, sin querer, papeles de relaciones de poder. Entonces, sintetizando, en la obra de Selva Almada nos vamos a encontrar con una atmósfera provinciana, agobiante, marcada por el excesivo calor y la soledad. Escenarios propicios para que los secretos salgan a la luz o se renueven antiguas peleas. Dicho esto, vamos ahora al análisis del cuento Intemec y vamos a ver cómo estas cuestiones se ven reflejadas particularmente en el cuento. Les advierto que hoy vamos a tener más citas que lo habitual, porque a este cuento hay que sacarle mucho jugo. Hay frases que son inevitables por un lado, y por otro es bueno traer muchísimos ejemplos para mostrar con la obra y no tanto con el análisis. Empecemos con un análisis más estructural, con el que solemos trabajar al principio. El narrador está en tercera persona, pero si en otros cuentos veíamos que estaba focalizado en un solo personaje, acá esa estructura se rompe. Por un lado, en algunos capítulos, el narrador está focalizado en el personaje de Inés, la niña de la familia. En otros, está centrado en Lucio, que es el padre. Y en uno, específicamente, en el 9, está centrado en la madre, en Verónica. El tiempo, en general, es el pasado, es cronológico, pero hay unos momentos en los que aparece el presente. La estructura es clásica, tiene introducción, desarrollo y final, pero acá la tenemos que multiplicar por 2. Por un lado está la historia de Inés y por el otro lado la de Lucio. Entonces tenemos 2 historias que se cuentan en paralelo y cada una tiene esta estructura de introducción, desarrollo y final, y cada una se va alternando, entonces nos genera cierto misterio. Vamos construyéndolas juntas. El título Intemec hace referencia al trasfondo de la obra, a la empresa eléctrica que va avanzando por los pueblos, haciendo el tendido eléctrico y contratando empleados.
es en esta empresa trabajando donde se muere un hombre y ahí empieza la historia. Después vamos a ver cómo aparece Intemec. Por ahora dejémoslo ahí y vayamos a un breve resumen para quienes no hayan leído el cuento o quienes no quieran pausar este capítulo y leerlo. Intemec está centrado en una familia de Villa Elisa compuesta por Lucio, el padre, Vero, la madre, e Inés, la hija. Además, aparece un hermano que no es nombrado, que no tiene relevancia en la historia, y después se suma a los personajes la madre de Vero, la abuela Nena. Se cuentan, como les decía, dos historias que ocurren paralelamente. Por un lado, el viaje de Lucio con su colega Willy a entregar el cuerpo de un obrero chaqueño que murió en un accidente laboral. Ellos viajan cientos de kilómetros a la zona del Bermejito para entregar este cuerpo a la familia del obrero. Por otro lado, se cuenta la convivencia de Inés y Vero mientras el padre está de viaje. En esta convivencia es donde se suma la abuela Nena. Entonces, podemos ver que este narrador, que se focaliza en diferentes personajes, va a retratar dos mundos, el de la niñez y el de los adultos. El de la niñez a partir del personaje de Inés. Les leo una cita. A Inés la tele no la llama, prefiere andar por la calle con Orlando. Tampoco la llama la compañía de otros niños. Es una chica demasiado seria para los 7 años que tiene, tal vez por su nombre. Inés es nombre de mujer grande, todos se lo dicen. Inés es el nombre de una abuela que no conoció, nombre de vieja y de muerta. En cambio su madre tiene nombre de chica, Verónica, Vero o Verito, como le dicen. Inés piensa que por eso no congenian, porque su madre no tiene nombre de madre, sino de compañera de escuela. Por eso no se comporta como las otras madres, sino como su nombre la manda. Acá vemos la mirada de la niña, el análisis del nombre y a partir de ahí la reflexión sobre la relación con su madre. Por otro lado, tenemos el mundo de los adultos. Y acá elegí una frase que resume el conflicto entre Lucio y Verónica. Lucio quería seguir trabajando en el aserradero cuando vino Intemec y Verónica le pide que consiga trabajo en la compañía eléctrica. Y dice la frase: de ser por él, no hubiese renunciado al aserradero para entrar en Intemec, pero a Vero se le puso que era una oportunidad para progresar. Con el dinero que reunieran podrían terminar la casa y construir una pieza más para el varoncito. Y Lucio no quiso contrariarla. Después de los partos, seguidos entre sí, Vero había quedado muy resentida de los nervios. De vez en cuando tenía sus recaídas y pasaba semanas enteras en cama con las cortinas cerradas. El médico les había aconsejado no tener más hijos. Sus encuentros amorosos se habían distanciado. El temor al embarazo era como una alimaña acechando en la oscuridad del dormitorio. Todo el mundo adulto en esta frase. Lo laboral, los problemas del embarazo, las relaciones a partir de eso, la necesidad de construir, la necesidad de tener otro ingreso para ampliar la casa. Entonces, el mundo de Inés va entre su bicicleta, su perro Lando, su relación con Verónica particularmente, y las comparaciones que hace a lo largo de la obra con su madre y su abuela, con su madre y su padre. Y por el otro lado tenemos el mundo de los adultos. En Lucio, la preocupación de su relación con Verónica y a la par, el muerto que está transportando, que va cobrando presencia a lo largo del viaje. En Verónica, la relación con su madre, con la abuela Nena, y a su vez una preocupación por su relación con Lucio. Y este problema que tiene después de los embarazos, esta depresión de la cual no puede salir. Vamos a leer una frase sobre Verónica. Es un personaje muy complejo, está muy bien retratado. Y en este capítulo, donde el narrador se centra en ella, podemos entrar en la mente de este personaje y ver cómo ordena todas sus relaciones en unos pocos párrafos. Hablando de su madre, de la abuela Nena, el narrador dice que Verónica
la conoce muy bien. La conoce desde antes de convertirse en la abuela nena, cuando era simplemente la nena o mami para ella. De abuela está reblandecida, pero cuando era joven se piensa que ella se olvidó de cómo la fajaba. Ahora pretende que ella sea una buena madre, pero ¿de quién iba a aprender? Si es por el modelo que tuve, le dice cada vez que la vieja le reprocha su indiferencia con los hijos. Por lo menos ella a los chicos no les pega. Lucio la mata si les pone una mano encima, como si no supiera que si todavía no la abandonó es por los nenes. Es que no se le dio bien la maternidad a ella. No es que no los quiera, los quiere, pero no puede mirarlos sin olvidarse de que es por ellos que ella está así, de que es por ellos que su salud está resentida. Si no los hubiese tenido, no estaría enferma, su mente sería clara como antes, no tendría esta maldita tristeza que le fue agriando el carácter. Si ellos no hubiesen nacido, ella seguiría siendo la Vero alegre y sana de la que Lucio se enamoró. A veces le dan pena sus hijos, pobres criaturas de Dios. Con el nene resulta más fácil un acercamiento. Él es más simplón, más pavote como son los varones a esa edad. Pero la nena, Inés, qué chica tan rara. Acá, en un par de párrafos, se ve todo. La relación con su madre, cómo la ve ahora de abuela, buena, y de antes era jodida, le pegaba, y ahora le pide a Vero que no haga lo que ella le hacía. Su preocupación por Lucio, creer que él se queda por los chicos, y a la vez tenerle un excesivo respeto. Y su relación con los chicos, a quien quiere querer, pero a su vez culpa del cambio que cree que va a hacer que Lucio se aleje de ella. Un mambo terrible el de Verónica, un círculo vicioso del que no se puede escapar. Creo que este es el personaje central de la obra, porque si bien tenemos a las historias de Inés y de Lucio, su vida gira en torno a la preocupación por Verónica, al intento de sanar su relación con ella. Por eso es el personaje más carnal de la obra, y es el que, cuando hay una reconciliación entre Inés y ella, hace que la obra se vuelva luminosa. Como les decía al principio, en este texto hay una fragmentación narrativa, una tensión constante a nivel de la trama. Las historias están cortadas por capítulos. Los de Inés son el 1, el 2, el 4, el 5, el 7, el 11 y el 13. Los de Lucio, el 3, el 6, el 8, el 10, el 12 y el 14. Y está el capítulo de Verónica, el 9. Entonces, la historia se va formando. Esta construcción del personaje de Verónica se va desarrollando entre las dos historias. Por un lado, el tema de la madre y la hija. Y por otro lado, el tema del matrimonio. Y a su vez, tenemos esta presencia del muerto que están trasladando, que va cobrando identidad, como vamos a ver en un rato, con el correr del viaje. Pero antes de hablar de este obrero que falleció, vamos a definir un poquito más a esta familia que aparece en Intemec. Las dos relaciones centrales de Inés son con su padre y con su madre. Y con su padre tiene una relación de amor. Ella lo venera al padre. Y con su madre tiene una relación de conflicto, pero que trata de resolver a lo largo de esta convivencia mientras el padre está de viaje. Vamos primero a una cita que a mí me encanta sobre la relación entre Inés y Verónica. Habían armado la pileta porque hacía calor y se estaba llenando, era una pelopincho. Entonces, mientras la abuela nena está cocinando adentro, Verónica e Inés están en el patio. En el patio están solo Inés y su madre. Escuchan en la radio un programa de música. La gente llama por teléfono o escribe cartas para pedir temas y mandar saludos a sus conocidos. Es un programa muy escuchado, conducido por un locutor famoso. Vero dijo que una vez lo vio el locutor pasando discos en un baile del Club Santa Rosa y que es un churro bárbaro. Inés piensa que su voz es bonita, pero el tipo le parece un poco creído y se lo dice a Vero. Ella le dice que con todas las mujeres que le andan atrás es lógico que esté agrandado. Inés piensa, pero no se lo dice a Vero, que su papá también es muy churro y que también debe tener muchas mujeres atrás y que no por eso se hace el lindo.
La abuela está en la cocina, en un barullo de cacerolas. Prepara la cena y una mermelada. Por la puerta abierta llega, mezclado en el aire cálido de la noche de verano, olor a fruta y a azúcar. Por más que te quedes mirando la pileta, no se va a llenar más rápido, dice Vero. Inés se encoge de hombros. Le gusta ver el fondo floreado bajo los escasos centímetros de agua. Vero prende un cigarrillo y vuelve la cara al cielo estrellado. Está sentada en un sillón y tiene las piernas apoyadas en uno de los bordes de la pileta. Inés la mira. ¿Querés que te peine?, dice. Vero la mira. ¿Me dejás que te peine?, repite. Vero va a decirle que no. Esta chica puede hacerle un lío en el cabello. Te dejo linda para cuando vuelva papi, dice Inés, y sonríe. Bueno, pero ojito con hacerme doler. Inés corre adentro de la casa a buscar el peine. Vuelve y se estira para llegar a la altura de la cabeza de su madre. Vero siente la mano pequeña y tibia apoyarse en su coronilla, los dientes plásticos del peine metiéndose despacio entre su pelo, bajando hasta donde termina y subiendo de nuevo, todo con mucha suavidad y cuidado. Los primeros minutos se queda con el cuello tieso, mirando al frente como si estuviese en la peluquería y estudiara los movimientos de su peinadora en el espejo. Después se afloja y siente ganas de llorar. Acá está todo. Por eso es tan difícil elegir pocas frases para este cuento, porque en cada escena aparecen las relaciones entre los personajes. Tenemos al personaje de la abuela cocinando después de haber armado la pileta. Tenemos a Inés, por un lado, defendiendo a su padre en un ataque de celos. Y por el otro lado, este momento en el que Inés la quiere peinar, donde quiere hacer algo para embellecerla, para vincularse con su madre. Y Vero que se siente tensa, que está preocupada porque Inés se manda alguna cagada y sin embargo no se la manda y siente esta ternura y vuelve este conflicto de la cita anterior, ese amor-odio con su hija. Por otro lado, como les decía, tenemos la relación de Inés con Lucio, que es más natural, es más equilibrada si se quiere. Hay más permisos del padre, hay un vínculo distinto al que tiene con su madre. Vamos a una cita que los representa. Inés ve la sombra proyectada delante de ella. No se sobresalta, reconoce la sombra larga y gruesa de su padre. Él se sienta a su lado y saca un cigarrillo delatado. ¿Te lo puedo prender, pa? Bueno, pero no tragues el humo. Inés toma el cigarrillo y el carucita plateado que le alcanza el padre. Una vez le contó que estos encendedores se usaban en la Segunda Guerra Mundial. Los usaban los soldados en las trincheras porque no se apagaban con el viento. Lo agarra con una mano y con el pulgar de la otra activa el mecanismo que levanta la tapita y hace saltar la llama. Chupa, inflando los cachetes, le da el cigarrillo al padre y sopla soltando el chorro de humo. «Cuando sea grande, ¿puedo fumar en serio, pa?» Él se ríe. Su padre es un hombre hermoso. Cuando se ríe, se le forman arruguitas alrededor de los ojos y muestra todos los dientes, grandes y parejos. Primero tenés que tomar mucha sopa y leche y hacer mucho ejercicio. Inés dice a todo que no, moviendo la cabeza. Entonces me quedo enana y fumo toscanos como los enanos de los circos. El padre le agarra la cabeza y le da un beso en el pelo. Termina el cigarrillo en silencio. Algo en el fondo de su corazón le dice a Inés que las cosas no están bien. Seguro que él y Vero discutieron otra vez. Tenemos una relación distinta con el padre. Es más de contemplación. Inés lo mira, lo reconoce, lo descifra en sus gestos. En cambio, con su madre es más de confrontación, de compararse, de compararla. Acá le presta atención a las historias del padre y se preocupa por él, con este rasgo que ella asociaba a su nombre, con esta madurez de vieja, se queda preocupada por su padre. A su vez, la forma de acercarse de la niña al mundo de los adultos es a partir de migajas de interpretación. Ella, en un momento, se escabulle hacia la pieza de los padres para escuchar una discusión entre ellos. Vamos a la cita. Inés se levanta sigilosa y se escurre hasta el vano de la puerta. En el dormitorio contiguo, sus padres discuten en voz baja.
Y toda una escena de discusión, un diálogo sobre Lucio partiendo y Vero que le dice que en realidad la va a dejar. Después, continúa la cita. Inés escuchó los sollozos de Verónica y el ruido áspero del cierre del relámpago del bolso y corrió a meterse en la cama. Su padre entró en la habitación y le acomodó las sábanas y le dio un beso suave en la frente. Después hizo lo mismo con su hermano y salió en puntas de pie. La casa quedó a oscuras y en silencio. Paró la oreja, pero ningún sonido provino de la pieza de los padres. Al rato se levantó y entró despacito. Verónica dormía en la mitad de la cama, abrazada a la almohada. Volvió a acostarse, pero ya no pudo dormir. Se quedó con los ojos abiertos, viendo cómo el cielo de negro se iba poniendo gris, blanco, rosa, las estrellas se apagaban y empezaba a clarear. Inés, la niña, se queda con la preocupación, sin dormir, por esta discusión que tuvieron los padres. Y la escucha en secreto, la interpreta de acuerdo a su propia forma de ver el mundo. Les decía, repasando, que el personaje de Inés está centrado en la relación con su madre y con su padre, no tanto con su abuela y su hermano, como les mencioné al principio, casi no aparece. El personaje de Verónica estará centrado específicamente en Lucio y en el conflicto que le genera su depresión, lo que no puede controlar, pero específicamente en la relación con su marido y la preocupación de que él la abandone. Por otro lado, el personaje de Lucio está preocupado por su relación, por su matrimonio con Verónica. Y a lo largo de la obra empieza a tomar conciencia del cuerpo que está trasladando. Entonces va sanando esta preocupación por Verónica, reemplazándola con una reflexión sobre el cuerpo, sobre este obrero que falleció. Vamos a una selección de fragmentos para que les muestre cómo va tomando forma este cuerpo que trasladan en una camioneta. La primera cita es muy sencilla. ¿Era casado?, pregunta Lucio mirando por la ventana y señalando con la cabeza la camioneta estacionada debajo de un árbol. No sé, yo lo conocí en la compañía, le dice Willy. Primera preocupación, darle algún tipo de vínculo. Después, sobre el toldo verde que cubre la caja de la camioneta, revolotea un pequeño enjambre de moscas. Algunas se meten en la cabina cuando ellos abren las puertas. Puta madre, rezonga el Willy, son verdes y cargosas. Lucio da marcha al motor, arranca y sube despacio hasta la ruta. Cuando el vehículo agarra velocidad, bajan los vidrios de las ventanillas y el Willy espanta las moscas con un trapo. Aplasta una contra el parabrisas y se ríe como un chico. El resto se le escapa. Si al principio es una pregunta sobre los vínculos de esta persona, después el cuerpo va teniendo presencia, por más que sea bastante escatológica. Otra cita. Están llegando, dice la cita. Ahora que falta poco, Lucio toma conciencia de su carga. Apoya una mano sobre la lona tirante, llena de polvo. Abajo ve el cuerpo de un hombre. Una noticia terrible que cambiará el destino de una familia. Cuando se lleva el cigarrillo a la boca, ve que la mano le tiembla. ¿Cómo enfrentará a los parientes del muerto? Lucio empieza a ver el diálogo que va a tener que tener con la familia. Empieza a darle a este cuerpo una presencia. Sigue, otra frase. En el camino pasaron 3 puestos de la policía caminera. Traían un papel de la compañía sellado por un coronel del ejército. Tránsito libre para todos los caminos de la patria. Siguiendo las directivas del capataz, en cada puesto mostraron el papel. Dijeron que atrás llevaban herramientas y agradecieron al milico de turno con un rollito de billetes previamente preparados que Lucio guardaba en el otro bolsillo de la camisa. Herramientas. Llevamos herramientas de la compañía. A fuerza de decirlo, él mismo se lo había creído hasta ahora, que faltaba poco para el final del viaje. Pensándolo bien, no era una mentira. El muerto, el Willy, él y todos los demás no eran sino herramientas de la compañía, más baratas que cualquiera de las modernas máquinas amarillas con sus brazos grúa y sus palas dentadas.
con el fajo de billetes que llevaba para consolar a la familia del obrero muerto, no alcanzaba para pagar una sola pieza rota de esas máquinas. Esta es una de las frases que más me gusta de este cuento, donde Lucio toma conciencia de lo que está haciendo y llevar al cuerpo de que coimear a la policía caminera es hacer que el cuerpo no sea una persona, es no rendirle el homenaje adecuado, sino cumplir con una directiva de la compañía, comportarse como un elemento reemplazable, más barato que incluso cualquier maquinaria. Pero seguimos con esta presencia del muerto. Otra cita, cuando encuentran finalmente la casa de la familia. Dice: el Willy habló con el viejo en voz baja. El grupo de vecinos esperó silencioso a unos metros de distancia, tratando de pescar algún retazo de conversación. El Willy señaló la camioneta. El viejo lo miró la camioneta, volvió a mirarlo y se metió adentro del rancho. El Willy se quedó al lado de la puerta, se cruzó de brazos, quieto, mirando hacia el frente como si su misión fuese impedir que alguien traspusiera el umbral. Al rato salió el viejo, recién afeitado, con una camisa limpia y unos viejos zapatos de cuero, sin medias, cuarteados. Lucio había bajado y estaba recostado contra la puerta del vehículo. El viejo se acercó y lo miró, lo saludó con un movimiento de cabeza. Miró toda la camioneta y se detuvo en la caja cubierta por una lona verde, comprendiendo. «Mi hijo», exclamó, y apoyó los brazos y la cara sobre la lona tirante. Los vecinos ayudaron a bajar el cuerpo. Lo depositaron en una mesa larga debajo del alero del rancho. Enseguida empezaron a caer las mujeres, con el cabello atado, repitiendo un sonido plañidero que provocaba una tristeza infinita. Heriberto Chará no tenía esposa, ni hijos, ni madre. La mujer del viejo Chará había muerto hacía algunos años. Los otros hijos habían formado sus propias familias. Acá se termina de completar la historia de este cuerpo. Cuando lo entregan a la familia es cuando lo nombra el cuento. Heriberto Chará. Ahí se convierte en una persona fallecida. Más allá de estas líneas de interpretación, esta forma en cómo progresivamente se va construyendo el cadáver de Heriberto Chará y cómo se relaciona el núcleo familiar en las dos historias, quiero destacar, para ir cerrando este análisis, algunos subtemas que podemos ver en este cuento. Por un lado, el lenguaje. Como les decía, al hablar en general de la obra de Selva Almada, hay un uso de costumbrismos. En algunas citas lo fuimos viendo. Por ejemplo, como para dejarlo expresado en esta parte, en un momento Lucio le pregunta a Inés dónde está su hermano y ella le dice: se fueron de El Álvaro. Él le pregunta: ¿y vos no fuiste? ¿No te gusta el pororó? Y dice ella: El Álvaro es un pesado. Este uso del artículo le da al texto el lenguaje que usan en algunas regiones. También, en otra parte, Verónica dice que su madre se fue a hacer la siesta. Y hay una que va a aparecer en una cita que voy a leer en un ratito, que dice: las mujeres bichando atrás de los hombres. Bichando. Qué palabra hermosa, qué palabra coloquial que me recuerda a mi infancia, a cómo hablaban mis abuelas, mis tías. Esta construcción que a veces no notamos porque es nuestro propio lenguaje, pero que es interesante cómo entra en el cuento, es algo que quiero resaltarles como un subtema. Por otra parte, quiero marcar que las descripciones que se hacen a lo largo de la obra son activas, así como habíamos visto en el capítulo de Mariana Enríquez, que ella describía al pueblo a partir de lo que sentían los personajes. Acá pasa algo parecido. Fíjense cómo se retrata a la compañía eléctrica, a Intemec. El obrador es el predio donde está instalada Intemec, la compañía donde trabaja su padre. Allí guardan las máquinas, las gigantescas bobinas de cable, los postes, los cascos, las herramientas de mano. También hay una caravana de casillas rodantes que albergan a los obreros de afuera. El día que llegó Intemec, hará 2 meses,
Todo el pueblo salió a la avenida para ver pasar las máquinas amarillas y rugientes. El suelo temblaba a su paso y los motores hacían tanto ruido que Inés no podía escuchar los ladridos de su perro Lando. Sabía que estaba ladrando porque lo veía abrir y cerrar la boca, moviendo la cabeza como esos perritos de plástico que se ponen en los autos, pero no llegaba a escucharlo. Parecía una fiesta, como cuando llega un circo o un parque de diversiones. La agitación había comenzado antes, cuando empezaron a circular los rumores de que la compañía haría base en el pueblo para realizar el tendido eléctrico de más de 60 kilómetros hasta Villaguay. Más de 60 kilómetros de postes, torres y cableado. Trabajo para 50 hombres, decían. El mayor emprendimiento desde la construcción de la Ruta 130 hacía 15 años. Intemec, medio siglo sembrando luz en la patria, decían los calcos que regalaba la compañía y que estaban pegadas en las vidrieras de los negocios, en las ventanas de las casas y en los parabrisas de los coches. Inés y su hermano pegaron la suya en el dormitorio. La compañía descripta, por un lado por el lugar donde se asentó y por otro por la fanfarria que generó promocionando su llegada. También tenemos una descripción de este pueblo de Villa Elisa, a partir de sus hábitos. Dice la cita: cuando terminan de cenar, los dejan jugar afuera. Es pleno verano y nadie se acuesta hasta la medianoche. Las casas del barrio están iluminadas por las pantallas de los televisores. Algunos vecinos sacan los aparatos a la vereda para estar más frescos y los chicos se van amontonando un rato en una casa, un rato en otra, para seguir la programación de ATC, que es el único canal que llega. Los que tienen antenas más altas agarran también el 3 de Paysandú. El calor, los hábitos que surgen a partir del calor, de tratar de mitigarlo, y cómo se comportan los chicos en torno a los adultos. El pueblo retratado a partir de la conducta de sus habitantes. Y hay más. Tenemos descripciones de la parrilla donde paran Lucio y Willy. Tenemos una descripción muy interesante que les voy a leer del poblado al que llegan a entregar a Heriberto Chará. El sol ya estaba picante. Una docena de perros flacos salió de los ranchos a morder los neumáticos. Detrás de los perros se fue asomando gente. Algunos hombres salieron con el mate en la mano, sin camisa, así como estaban, desmelenados, con la resaca del sueño encima, preguntándose quién llegaba, por qué tanto alboroto. Las mujeres bichando atrás de los hombres, sumisas, con los ojos bajos, el pelo todavía suelto, descalzas. Lucio detuvo la camioneta en el medio de la única calle. El Willy bajó primero, lo escuchó saludar, lo vio extender la mano hacia cualquiera de los hombres que se miraron hasta que uno se decidió a limpiarse la suya en la pierna del pantalón antes de estrechar la del Willy. Lo oyó preguntar por la familia Chará. Los hombres volvieron a mirarse. Todos eran, en cierto modo, Chará. Todos tenían sangre Chará en las venas. El Willy reformuló la pregunta. Pidió por el padre o la mujer de Heriberto Chará. Señalaron un rancho al final de la calle. Esta frase, además de reflejar a este pueblo escondido, lejano, nos permite linkear por un lado con Juan Diego Cardona y lo que vimos de el lugar donde estaba la curandera, cómo primero son recibidos por perros y por gente que se esconde, gente retraída a la presencia de la visita. Y por otro, en el cierre, esta pregunta por Chará nos puede linkear directamente con Pedro Páramo, donde todos eran hijos de Pedro Páramo. Acá pasa algo parecido. Bueno, se nos ha extendido este análisis. Creo que valía la pena traer citas, valió la pena irse un poco más en el tiempo para ver Intemec. Para cerrar, les traigo unas propuestas de escritura para que hagan sus propios relatos a partir de la estética de Selva Almada. Como saben, pueden mandarme lo que escriban a eldesarmaderodecuentos@gmail.com. Y aprovecho para recordarles que pueden seguir a este podcast en Instagram como El Desarmadero de Cuentos, y que pueden seguirme a mí, que estoy como Hernán Ambrosio en Instagram y en Twitter. Ahora bien, la primera propuesta es que escriban una historia que tenga dos personajes que se desarrollen en paralelo, dos tipos de narrador, dos historias
que tengan relación entre sí. Pueden tener un personaje central que vincule o no. Pueden ser personajes cercanos, como en el caso de Intemec, o pueden ser dos personajes con algún vínculo menor. La idea es que el relato tenga al narrador focalizado en dos personajes distintos y que la historia alterne entre uno y otro. La segunda propuesta es que cuenten un viaje, así como habíamos hablado en el capítulo de Incardona, de contar una aventura. Acá, centrémonos en el viaje. ¿A dónde va? ¿Por qué? ¿Desde dónde parte? ¿Vuelve? La tercera propuesta es que escriban sobre una familia. Puede ser la suya, puede ser una inventada, puede ser mitad y mitad, como suele ser la literatura. Pero céntrense en lo familiar, en el núcleo, en las relaciones entre cada miembro de la familia. Y a esto le pueden agregar una situación, la hora de la siesta, un cumpleaños, alguna fiesta o un velatorio. Momentos en los cuales los vínculos familiares se dan de otra manera. Para cerrar, les voy a dejar algunas recomendaciones que tienen que ver con Selva Almada. La primera es la película Jesús López, dirigida por Maximiliano Schoenfeld. Es de este año, del 2022, y se puede ver en Cinear. El guión, obviamente, es de Selva Almada, por eso la recomiendo. Otra película que pueden ver en Cinear es el documental Lai, dirigido por Russi Milán Pastori. Es del 2017. Es un documental sobre Alberto Laiseca y su taller literario. Selva Almada participó durante mucho tiempo de este taller y valora mucho los consejos de Laiseca. Ella aparece. En Spotify les recomiendo que escuchen la banda Los Mutantes del Paraná, una música que puede acompañar la lectura de este cuento y de la obra de Selva Almada. Y por último, también en Spotify, les recomiendo que visiten el podcast de Los Cartógrafos. Estaba armado por Rosario Blefari y en el primer episodio hablan de Selva Almada y leen una parte de uno de sus cuentos. Espero que les haya gustado el programa y que se les ocurran muy buenos cuentos a partir de las propuestas de escritura. Quiero agradecerle a Radio Atilra por el espacio y especialmente a Nahuel Nores por el aguante, por ocuparse del laburo de diseño, por la edición, por hacer todo lo difícil y hoy quedarse un rato más escuchándome. En el próximo capítulo vamos a trabajar con Chapulina, de Ignacio Molina. Hasta la semana que viene.